Por esto digo que Dios es el gran artista. Él también tenía un modelo, el modelo celestial, y Él lo pasó a 4 dimensiones. El modelo eterno, multidimensional, tenía que traducirlo a un mundo tridimensional en el tiempo. Hablamos de 4 dimensiones considerando el tiempo. Cuando nosotros teníamos el modelo delante, podría ser una estatua, podría ser una persona, podría ser un bodegón. Cuando teníamos que pasarlo al papel o al lienzo, lo más complicado para todo artista es traducir 3 dimensiones a 2. Porque en el papel solo tienes 2 dimensiones. Alto y ancho. Y estás viendo algo que está también en profundidad. ¿Cómo lo traduces eso en un papel? Esa es la habilidad del artista. Y esa es la educación que el artista requiere para su ojo, su capacidad de observación. Por tanto, tiene que estar mirando muy bien y tiene que estar observando de continuo aquello que es tridimensional para pasarlo a 2 dimensiones. Así que el ojo del artista se educa para esa traducción, podríamos decir, para esa expresión. Eso es lo que se valora, por lo menos antes del arte abstracto. Eso es lo que se valora, la exactitud con la que un artista que ha desarrollado esa habilidad es capaz de representar en un lienzo, en un plano, lo que está en el espacio, lo que es tridimensional. Nuestro Dios, el gran artista, tuvo que hacer algo similar. Era de lo multidimensional, de lo eterno, hacer algo parecido en lo temporal, en lo tridimensional. Así que Dios sabe lo que significa tener que hacer una obra maestra, tener que copiar y hacerlo de tal manera que detrás de todo lo que Él hace, detrás de toda la creación, pueda aparecer el modelo multidimensional, el modelo celestial. Eso es lo que vemos cuando observamos la belleza, cuando observamos esas puestas de sol impresionantes, cuando observamos las personas bellas, los niños, los bebés. ¿No podemos ver detrás de ello un modelo celestial? ¿No te ha parecido estar delante de la eternidad cuando has visto algo realmente maravilloso, algo hermoso que dices, parece que no es terrenal? El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1 que todo lo que está contenido en Dios, su poder, su deidad, su inteligencia, su sabiduría, su gracia, todo lo que es celestial, Dios lo expresó a través de la creación. Dios puso en la creación aquello que era necesario para que los seres que estuviéramos en esta dimensión pudiéramos vislumbrar, ir más allá de lo que vivimos, de lo que observamos y trasladarnos a esa multidimensión que llamamos el cielo, lo celestial, lo eterno. ¿Me sigues? ¿Podemos entender estas cosas? Es por eso que el Génesis comienza así. Y muchas veces se nos escapan algunas cosas que dice la palabra. Dios estaba haciendo su obra maestra al crear el universo, como artista. Todo
depende del modelo. Dios tenía el mejor. Y todo depende del artista y de su habilidad para representar ese modelo. Y Dios es el mejor. Amén. Ahora, estamos aquí para aprender de Él. El apóstol Pablo también escribió en Efesios, capítulo 5, versículo 1, sed imitadores de Dios. Nosotros ahora en este mundo tenemos que aprender a imitarle a Él como el artista. Como los estudiantes veíamos al maestro cómo había desarrollado esa habilidad para en pocos trazos resolver el problema de representar ese objeto sobre el papel. Y nos fijábamos muy bien para ver cómo lo hacía. Y entonces allá íbamos nosotros a imitarlo. Seguramente has visto, no sé si has estado en algún museo importante, como puede ser el Prado, en España, y casi siempre hay algún artista allí dentro que ha tomado el permiso para llevar sus lienzos, o llevar sus pinturas, su caballete, y ponerse delante de una obra, no sé, de Velázquez, de Rembrandt, y ponerse allí a copiar. ¿Por qué hacen esto los artistas? Es porque se fijan en aquellos que lograron alcanzar una perfección en la representación de la realidad. Y ciertamente cuando te metes a observar esos cuadros, parece que te estuvieras trasladando a ese mundo, a esa época, a esa realidad de hace quizá 400 años. Pero han tenido la habilidad de representarla de una forma perfecta, completa. Y esto es lo que van a hacer los artistas cuando llegan allí para copiar. Algunos dicen, vaya, pues una copia no tiene el valor del original. Por supuesto que no. Pero hay copias que se valoran en millones de euros. Copias. Por supuesto, el original vale más. Pero la copia puede ser tan perfecta, puede ser tan exacta, que se valora y mucho. No sé si lo sabías, pero ya lo sabes. ¿Y qué tiene eso que ver con la vida cristiana? Estoy seguro de que el Señor ya te está hablando, el Espíritu Santo seguramente te está hablando de que esto tiene mucho que ver con lo espiritual. Porque se trata de modelos. Mira, en Éxodo, vamos a ir un momentito. En Éxodo tenemos la historia del pueblo de Israel que sale de Egipto. Lo hemos visto muchas veces, le digo lo hemos visto porque hay muchas películas de ese tema, y lo hemos visto representado, ¿verdad? Y Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, y en el camino Él quiere tener un encuentro con su pueblo. Entonces Él llama a Moisés como líder, como representante al que Él había puesto, y se lo lleva a la montaña donde Él aparece, donde Él desciende, se lo lleva para tener un encuentro que iba a ser un poquitín largo, ¿verdad? Algunos, cuando tenemos un encuentro corto con el Señor, nos parece maravilloso, pero imagínate que estar 40 días ahí. Gracias. 40 días en el monte con Dios, ¿qué estaría haciendo? Bueno, permíteme decirte que estaba aprendiendo del gran artista. Dios le estaba poniendo a Moisés delante unos cuantos modelos para que los observara bien, para que tomara nota, para que aprendiera. Estaba en la escuela celestial para aprender a ser un artista celestial. Así que lo que leemos, Éxodo 25:40.
Dios le dice a Moisés, mira, fíjate, observa y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué tenía que aprender Moisés allí? Pues un montón de cosas. Para empezar, el tabernáculo, aquello que se iba a levantar como tienda para Dios, aquello que iba a ser usado para tener un encuentro entre el pueblo y Dios, el tabernáculo. Moisés tenía que fijarse muy bien y tomar muy buena nota, porque tenía que hacerlo. Y no le debía de salir mal, porque tenía que hacerlo conforme al modelo celestial. Ahora, no solo el tabernáculo por fuera, también el tabernáculo estaba lleno de cosas. Había altar, había candelabros, había mesa de posición para los panes, había ropajes para los sacerdotes, había un montón de detalles que se tenían que plasmar. Así que no te extrañe que estuviera 40 días allí aprendiendo diseño. Y tenía que fijarse muy bien para poderlo representar. Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Conforme al modelo. Fíjate bien, mira atentamente, observa, aprende a mirar el modelo, porque lo vas a tener que representar. Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿Te das cuenta lo importante que es para Dios que nos fijemos bien? Que prestemos atención, que escuchemos atentamente, porque vamos a tener que representar el modelo. Números capítulo 8, versículo 4. Y esta era la anchura del candelero, de oro, labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores estaba labrado a martillo, conforme al modelo que Dios mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Me estoy poniendo un poco pesado con el modelo, ¿verdad? Pero creo que la Escritura abunda en esto porque hay un mensaje tremendamente importante para nosotros. Es que para Dios el modelo viene hecho en el cielo, en la dimensión eterna. Perfecto, viene hecho de la multidimensión para darnos representación de lo verdadero, de lo eterno, de lo perfecto. De manera que aprendamos todos a ajustarnos a lo celestial. Ajustarnos a lo celestial. ¿Cuántas veces hemos criticado el arte abstracto, verdad? ¿Alguien aquí ha criticado el arte abstracto? Yo. Y eso que he dado clases de arte abstracto. Yo he impartido clases de arte abstracto.
pero lo he criticado tremendamente. ¿Por qué? Porque no hay modelo. Cada uno hace lo mejor que le parece. Cada uno se expresa según se siente ese día, ¿verdad? Así que ¿quién te va a decir lo que está bien o lo que está mal? Tienes que tener unos criterios muy formados para poder dar una calificación, si esa obra vale o no vale. ¿Dónde está el modelo? ¿Qué representa? Así que el modelo cuenta. Y el modelo para Dios siempre va a ser el celestial. El celestial. Termino con esta escritura. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra. Los modelos terrenales no son la realidad. La realidad son los modelos celestiales. Ahora, lo que hacemos en la tierra es figura y sombra de lo celestial. Ni tu cuerpo ni el mío, ni tus obras y las mías son las definitivas. Simplemente estamos aprendiendo del modelo celestial para configurarnos conforme a ese modelo. Ni siquiera la ley, ni siquiera el tabernáculo. Todo era temporal, todo se podía deshacer, romper, quemar. Y todo desaparecerá. Incluso la inmensa creación física de Dios tiene fin, es temporal. Tuvo un principio y tendrá un final. ¿Es maravillosa? ¿Es tremenda? Es incalculable su valor, pero sigue siendo material, sigue siendo temporal. Dios tiene algo mejor, una realidad eterna, verdadera. Dios tiene para nosotros algo infinitamente mejor que esta creación que vemos. Es su modelo, el celestial. Así que eso es sombra, incluso la ley, el testimonio, el tabernáculo, el templo que desaparecieron, eran sombra, figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, si vamos a las cartas de Pablo, si vamos a los evangelios, podemos entender un poco mejor de qué va el mensaje. Jesús enseña en la predicación del sermón que conocemos del monte, en el sermón del monte. ¿Qué enseña él a los discípulos? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, ¿quién había visto a Dios? ¿Cómo podíamos nosotros hacer las cosas conforme a lo que viéramos de Dios si Dios era invisible? Bueno, teníamos su obra, teníamos su creación. Pero aún así es difícil para nosotros traducir la belleza, la perfección que podamos observar en la creación en nosotros. ¿Qué podíamos hacer? Así que Dios decidió venir a nuestro plano. Dios decidió que tuviéramos un modelo delante, el celestial. Y esto es lo que Dios iba a hacer. Él iba a tomar su semilla
eterna, sobrenatural, celestial, para ponerla en su obra terrenal y temporal. Estamos hablando de la concepción de Cristo. Estamos hablando que Dios tomó a María como lo terrenal y puso en ella su semilla celestial. De manera que lo que creciera pudiera ser a la vez terrenal y celestial. ¿Estamos captando la obra de Dios? Jesús es a la vez terrenal y celestial. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando Él aparece en la historia, es Dios quien acaba de entrar en nuestro mundo. Y cuando Él enseña, actúa, lo que está haciendo es visualizar, que podamos observar y ver en nuestro propio mundo quién es Dios, cómo es Dios. ¿Y eso por qué era importante? Porque la obra maestra en nuestra vida seremos nosotros mismos. Nada de lo que hagamos va a permanecer, nada, nada. Solo lo que copiemos en nuestra propia vida de Cristo permanecerá en la eternidad. Solo lo que se haya desarrollado en nosotros del modelo celestial es el que cuenta. Cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, Él mirará nuestra vida y mirará qué hemos hecho con ella. ¿Nos fijamos bien en el modelo? ¿Aprendimos del modelo? ¿Lo trazamos con habilidad? Él sabe que nos equivocamos muchas veces. ¿Podemos borrar y corregir? ¿Podemos ser suficientemente humildes como para que cuando el maestro nos señale o alguien que pasa por allí diga, eso no es conforme al modelo? ¿Podamos hacer borrón y cuenta nueva? ¿Podamos decir, es verdad, tengo que corregir este aspecto, este detalle, el otro de mi vida, para que se parezca al modelo? ¿Qué leemos en Hebreos capítulo 12? Tenemos una carrera dura por delante. La vida no es fácil para nadie. Y ahora lo podemos ver más que nunca. La cantidad de imposiciones, de amenazas, de sombras que cubren la sociedad en una especie de película terrorífica que nos está envolviendo. La vida puede ponerse tremendamente difícil. Pueden venir enfermedades, pueden venir accidentes, pueden venir multitud de crisis. Tenemos una carrera por delante y tenemos que correrla. ¿Y qué nos dice que hagamos? Que la corramos con paciencia, con los ojos puestos en... ¿Por qué? ¿Por qué está Dios tan empeñado en que nuestros ojos estén siempre puestos en Jesús? ¿Es una manía suya? Es que hemos recibido el modelo celestial. Es una vergüenza que la humanidad, que ha recibido el modelo celestial, se siga fijando en los modelos terrenales. Es una vergüenza cuando la Iglesia, en vez de estar siguiendo el modelo celestial, se pone a fijarse en los modelos terrenales. ¿Sabes? Hay muy buenas copias del modelo. Pablo afirma esto: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que
Aquellos que se emplean a fondo para parecerse lo más posible al modelo celestial se convierten también en alguien digno de copia. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando alguien que se dice cristiano o pastor o yo que sé qué título celestial se sacan por ahí, ¿qué pasa si su vida no está siendo hecha, diseñada, cumplida según el modelo celestial, según Cristo? Y entonces aparecen doctrinas extrañas, actitudes extrañas, que son terrenales. Es por eso que es fácil desviar a una iglesia, a una denominación, descarriar al pueblo. Y eso es por lo que la Biblia nos advierte: cuidado con las falsas doctrinas que provienen de falsos maestros, falsos profetas, que nos están enseñando modelos terrenales como si fueran el celestial. Los ojos puestos en Jesús.